Ahora sí, muy buenas a todos ustedes. Les habla Facundo Molina, director de Molefex. Nuevamente nos encontramos en este ciclo de webinarios que venimos compartiendo hace más de 2 meses, en donde hemos brindado una gran cantidad de información, compartiendo nuestros análisis, experiencia en el análisis técnico fundamental, desarrollo de estrategias, panoramas de mercados. Y ciertamente es un gusto ver que día a día, semana a semana, no solamente se incrementa la cantidad de asistentes, sino que también hay gente que repite y no sé por qué, pero pareciera que algo le ha servido que continúa oyéndonos. Como les decía, mi nombre es Facundo Molina. En el año 2001 empecé a dedicarme a entender el movimiento de los mercados. En 2003 abrí mi primera cuenta real con un broker que no existe más en estos momentos y desde ya he acumulado una gran cantidad de experiencia con todo tipo de movimientos en el durante. En el 2005 creé Molefex como organización dedicada a la formación, capacitación de traders. Entiendo que el trading es una actividad solitaria y a partir de Molefex lo que intentamos hacer lógicamente es brindar nuestras herramientas, experiencia, compartir contenidos, información, con el único objetivo, el que entiendo ustedes tendrán, por eso están participando el día de hoy, que es predecir qué es lo que puede llegar a suceder con los precios dentro de un rato, dentro de unas horas, meses, semanas. Así que en esta nueva sesión, donde estamos incorporando información sobre los principales indicadores que nos permiten, lógicamente, tomar ciertas decisiones a partir de la información que nos brindan, vamos a estar brindando ni más ni menos que la importancia de las bandas de Bollinger. Les consulto, ¿algunos de ustedes utilizan las bandas? ¿Las conocen? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Saben de qué se trata o es la primera vez? Bien, algunos sí, otros no. Excelente. Aquí Juan nos comenta que no escucha nada, ¿el resto escuchan bien? Le voy a escribir en particular a él. ¿Sí? ¿Todo bien? Muchas gracias a todos los que me están respondiendo. Le estoy escribiendo a todos para ver si tiene un problema, lógicamente, del ordenador. Bien, perfecto. Muchas gracias también a aquellos que... Bueno, perfecto. Bueno, muy pocas respuestas, lo cual me alegra porque seguramente o no se animan, pero ya van a romper el hielo, o están aquí lógicamente para aprender y quizás sea un concepto nuevo. Las bandas de Bollinger, algo que aprendí hace muchos años y tuve el gusto de conocerlo a John Bollinger durante un seminario que compartimos en la ciudad de Chile años atrás, y la realidad una persona muy, muy amena. Uno muchas veces lee libros, ve indicadores y siente que son como Aristóteles de hace mucho tiempo, y la realidad es compartir experiencia de gente que ha desarrollado herramientas para el trading es fantástica, y a partir de aquel momento mantenemos una relación y una comunicación bastante cercana. Algo importante que sí quiero destacar es que muchos de los indicadores que están en las plataformas no es claro cuál es su utilidad. Por eso me es importante tratar de, en el día de hoy, que ustedes se lleven una aproximación lo más cercana posible de qué son las bandas de Bollinger, ¿sí? Y cuál es su principal utilidad. Aquí, y en color verde, puedo decir que podríamos detectar cuál es la importancia, y a partir de la medición de la dispersión vamos a encontrar cuál es la utilidad. En este indicador, que la realidad es que cada uno le encuentra su utilidad, tuvo un diálogo con John Bollinger y le consultaba cuáles son sus mejores aplicaciones, o sea, cuál fue su naturaleza, cuál era su objetivo, y claramente es un indicador que mide la volatilidad del mercado a partir de la dispersión frente a su media aritmética. Dicho en otras palabras, este indicador lo que tiene es una media móvil, un
indicador que hemos compartido clases atrás y pueden consultar la clase en nuestro canal de YouTube en MoleFX. Y luego dos bandas, ¿sí?, que reflejan la dispersión, la volatilidad en X cantidad de periodos sobre esta media aritmética. Yendo a su fórmula matemática, lógicamente vamos a ver un promedio móvil, una media aritmética de determinada cantidad de periodos, y lo que se va a ver una media móvil más dos desvíos estándar, es la banda superior, y la inferior es la media móvil con menos dos desvíos estándar. Como todo indicador, las bandas de Bollinger son propuestas lógicamente por su autor. Este indicador surgió con el mercado de acciones y tuvo sus grandes aplicaciones en el mismo. Claramente fue así y es así. Entonces, todo indicador que ustedes observan lo encuentran en su plataforma de trading. Lo que deben hacer, y lo aconsejamos, es optimizarlo a su estrategia. Los pasos a seguir, y me gusta repetirlo, es primero, cuando ven un indicador, conocer su naturaleza. ¿Qué es lo que me está diciendo? En el día de hoy, como ejemplo, estamos viendo las bandas de Bollinger. Lo que vamos a ver en minutos en parte gráficas es una media móvil, un promedio de precios que uno puede configurar con el precio de cierre, precio de apertura de X cantidad de periodos. Lo puede configurar en gráficos horarios, semanales, mensuales. Y lógicamente lo que toma es dos desvíos estándar por encima de la media móvil y menos dos desvíos estándar por debajo de esa media móvil como medidas de dispersión, entendiendo que gran cantidad del movimiento de precio está canalizado dentro de las bandas. Bien, ¿cuál es, a mi entender, la mejor funcionalidad de este indicador? Es la dispersión. Lo que mide es, lógicamente, cuando hay volatilidad o inexistencia de volatilidad en su defecto. Vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Bien, cuando ponen bandas de Bollinger, en este caso, lógicamente, la configuré con media moving average, una media móvil simple, puede ser exponencial de 20 periodos. Aquí están viendo el euro dólar en gráficos de una hora. Todos los ejemplos, lógicamente, son a modo de que uno pueda comprender la herramienta. Van a ver que gran cantidad de los precios fluctúan dentro de estas más o menos dos desvíos estándar sobre la media móvil de 20 periodos. Pero algunos no. Entonces uno puede optimizar y en vez de trabajar sobre una media móvil de 20 puede ser de 30, de 50, de 100, de 15, de 7, la que opten. El autor nos propone la de 20 periodos y también puede ampliar la media de dispersión. Puede ampliar en más 2,5, 3, 1.8, lo que ustedes deseen, independientemente ¿sí?, de lo que nos comenta el autor y obviamente lo que sale por defecto en nuestra plataforma. Esto es clave, tan importante es esto que muchas veces uno pone un indicador, lo prueba una vez, dos veces, tres veces y dice no funciona, pero la realidad es que nunca se metió dentro de este indicador para poder configurarlo, para optar si las medias móviles van a ser simples o exponenciales, si los periodos serán de 20, mayores o menores, si los desvíos estándar pueden ser mayor cantidad en su parte numérica o menor. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Primero, lógicamente, el activo que voy a trabajar. Hay activos que son más volátiles, hay activos que son de alguna manera un poco más tranquilos, no tienen tantos movimientos erráticos, hay activos que casi no tienen movimiento. Entonces, una cosa es trabajar con índices, otra con commodities, otra con acciones. Gran parte de nuestra definición va a darnos una pista de cómo configurar este indicador. ¿Cuáles son las características más relevantes que quiero compartir con ustedes? Primero, cuando la volatilidad, esta dispersión sobre la media aritmética es muy baja, quiere decir cuando el mercado entra en rango, movimientos de ida y vuelta, lo que llega a suceder es que se cierran los espacios, se achican las bandas, los vamos a ver dentro de un rato. Cuando el precio entra en tendencia y sale de las bandas, implica que claramente hay una fortaleza del movimiento en la dirección.
cuando una tendencia se hace presente, van a presenciar que las bandas se abren, hay mayor dispersión y que es muy probable que los precios y las velas salgan de las bandas. Otra de las características muy importantes que nos ayuda para el trading es que los máximos y mínimos que están por fuera de las bandas, lo vamos a apreciar en un ratito, seguidos por máximos y mínimos, dependiendo del movimiento direccional dentro de las bandas, suelen indicar agotamiento y cambio direccionales. Estamos repasando lo que nos indica lógicamente esta herramienta. Y por último, los movimientos iniciados en una banda suelen tender a finalizar en la banda contraria. Bien, preguntas que me quieran hacer. Fernando me pregunta si son utilizables en monedas. Claro que sí, justo el ejemplo lo estábamos viendo en ese momento en el euro dólar. Estamos apreciando cómo en el euro dólar las bandas ¿sí? son muy utilizadas y sobre todo en periodos quizás mayores. Ahora vamos a ver de qué manera, porque acá hay otra parte importante. Uno dice, yo uso MACD, uso Bollinger, uso medias móviles, pero la pregunta siguiente es, ¿para qué? ¿O cuál de las utilidades son las que trabajás? ¿La trabajás para detectar un movimiento del mercado? ¿Lo trabajás para que te brinde información si hay volatilidad o dispersión? ¿O trabajás como entrada, un trigger de entrada de mercado, una operación de entrada o de salida? ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con todo esto? Cada indicador, según su naturaleza y según lógicamente la optimización que nosotros le dimos, nos va a dar una señal de algo. Nos va a ayudar lógicamente a reducir la incertidumbre existente en los mercados. Bien. Aquí me pregunta Osvaldo, por ahí se tiene que ir. ¿Va a quedar grabado? Sí, les recuerdo nuestro canal de YouTube, MOLFX. Ahí lo pueden acceder. Igualmente les vamos a estar enviando un correo para que puedan recibir la notificación cuando se encuentre subido. Bien. Mauricio me pregunta, ¿cuál es la configuración para scalping, la mejor configuración? Lo que pasa es que en realidad en Forex tenemos diferentes volatilidades. Hay pares que están teniendo muchísima lateralización, como el euro franco suizo. Son pares que tienen muy poca dispersión. Por otro lado tenemos la libra yen, que es uno de los pares de mayor volatilidad en el mercado históricamente. Y también tenemos, lógicamente, que tener en cuenta que hay mayor volatilidad en movimientos de precio más cercano, de menor cuantía. ¿A qué me refiero? Si yo voy a trabajar un scalping en 1 minuto, 5 minutos, seguramente tenga que trabajar con indicadores de mayor periodo, porque 1 minuto, si trabajo con una media de 10, puede tener una incidencia muy grande sobre las 9 anteriores. Esto es importante desde nuestro lado para tenerlo en cuenta, ya que una sola sesión, sea 1 minuto, sea 5 minutos, o sea 1 hora, no importa, puede incidir de una manera muy fuerte sobre las anteriores. Entonces, una regla general que brindamos en los seminarios y cursos es que cuando uno va a optimizar un indicador en periodos más chiquitos como los scalper, 1 minuto, 5 minutos, quizás uno debería tener una configuración con mayor temporalidades. En vez de 20 periodos, quizás de 30, 35, 40, depende lógicamente la cantidad de señales que uno quiere encontrar, dependiendo qué tipo de perfil de trader tiene, ¿no? Aquí me dice Juan, ¿cómo usarlo, por ejemplo, con la volatilidad? Ahora lo vamos a ver en tiempo real, pero la amplitud de las bandas nos va a decir de alguna manera si hay mayor o menor volatilidad. Y van a ver cómo cuando las bandas se achican, pierden volatilidad. Aquí Álvaro me dice que tampoco puede escuchar. El resto me está escuchando bien. Hay 2 personas que me están mencionando. Les voy a decir, si pueden chequear, acá veo que todo el resto me está diciendo que acá estoy respondiéndole a todos porque todos me dicen que me escuchan bien, excepto esta persona que no quiero que la pierda, ¿no? Lógicamente. Tampoco puedo escuchar, me dijo recién Álvaro. Bien. Espero que el resto, bueno, ok, tanto diciéndome que me escuchan bien, debe ser un tema personal de Álvaro. Por favor, espero que lea la respuesta.
Aquí Nelson me pregunta, ¿cuáles bandas recomiendas para euro-dólar? Depende de la sesión horaria. Ahora lo vamos a ver, porque una cosa es operar las bandas en 5 minutos y otra cosa es en gráficos diarios. Julio nos dice, ¿solo ocupando las bandas y otro indicador se podría utilizar como estrategia? Sí. Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Las bandas comprimen posibles soportes y resistencias, nos dice Leonardo a modo de pregunta. Las bandas nos mencionan que que dentro de esas bandas está la mayor cantidad de los movimientos. ¿Sí? Recordemos alguna clase de estadística matemática, recordemos lo que era el desvío estándar. Acá me preguntan cómo usar para índices las bandas. Bueno, ahora vamos a ir viendo cada una de las aplicaciones, ya que hay varios que no estaban oyendo y me parece que ahora se ha sabido solucionar. La recomiendo para índices, para monedas, para índices, también para metales, o por lo menos los más importantes. La realidad es que tengo muy buenos resultados, pero optimicen en base a la cantidad de entradas que quieren tener, el límite de pérdida que ustedes pueden aceptar por su capital. O sea, hay varias cosas cuando uno tiene que utilizar un indicador para optimizar. Aquí Daniel me dice, debe ser que no han configurado la entrada y salida de audio, me pregunta Daniel. Creo que sí. Muchas gracias. Perfecto, el resto están todos ok. Bien, vamos a ir entonces a una de las aplicaciones. Vuelvo a la presentación, cualquier pregunta me van acercando. Vamos a una de las primeras. Algo así estamos viendo, por ejemplo, en el euro libra, 4 horas. Van a ver que fui eligiendo ejemplos de diferentes tipos de activos, pero vamos a ir también a tiempo real. Como pueden ver, es una tendencia alcista, hay mínimos ascendentes, pero también hay una media móvil que suele ser como un soporte dinámico, donde el precio se fue apoyando y lógicamente nos está marcando que la tendencia está firme. Importante, hablábamos de que cuando los precios salen de la banda nos indican fortaleza, incremento de la velocidad. Esto habla también que cuando se abren ¿sí? Las bandas, nos indican suba de volatilidad, como consecuencia contraria, cuando las bandas se achican hay falta de volatilidad. Entonces, movimientos de varios puntos con velas que salen fuera de las bandas nos están indicando fuerza de la tendencia vigente. Bien, y lógicamente máximos, en este caso de tendencia alcista, fuera de la banda con máximos por dentro de la banda nos indican zonas de sobrecompra, lo cual podría indicar una corrección del movimiento. Recordemos las clases de medias móviles también, que son soportes y resistencias dinámicos. Fíjense cómo el precio se apoya varias veces sin poder de quebrarlo y continúa en la tendencia mayor. Pero entonces, primera opción, zonas de sobrecompra o sobreventa. Cuando salen las velas y los máximos por afuera nos indica sobrecompra. Cuando los mínimos salen de la banda inferior nos indican sobreventa. Bien, vuelvo a las preguntas que todos me dicen que me están escuchando bien, me alegra muchísimo. Jorge nos pregunta, ¿se puede decir que las bandas nos sirven posiciones cortas del pico al valle? Ay, por Dios, Jorge, me cuesta entenderte, pero me imagino cuando hablas de posiciones cortas serán posiciones vendedoras desde mínimos a máximo. Por favor, confirma un poquito más, así te puedo dar una retribución. La media móvil tiene misma función para monedas y metales. La media móvil para todos los activos tiene la misma función. Es un promedio móvil, lógicamente, de X cantidad de periodos. Exactamente. ¿Podemos combinar una media móvil con una media móvil? Sí, con otra más, lógicamente. De hecho, bienvenida a las combinaciones. Suelo recomendar cuando van a combinar indicadores que traten de combinar indicadores con diferente naturaleza. Esto es importante. Aquí tenemos una media móvil, que es un indicador tendencial, acompaña la tendencia, ¿sí? Es un indicador tardío. Y por otro lado tenemos un indicador de volatilidad, que es el indicador de dispersión con los dos desvíos estándares positivos y negativos, que según John Bolliger nos mide que la gran cantidad del tiempo los activos están en más o menos dos desvíos estándar de su media aritmética de 20. Esa es la conclusión, ¿no? Las horas de cada gráfica me dice Álvaro. A ver, Álvaro, tratá de hacerme toda la pregunta seguida
y me la envías, porque veo que apretaste varias veces Enter y no la puedo seguir. Mariano me pregunta, ¿lo podemos combinar con osciladores también? Hemos visto alguno y veremos alguno más adelante. Los osciladores, algunos son indicadores de rango, otros de sobrecompra, sobreventa, depende de su naturaleza, pero sí, claro que sí. Algunos nos pueden, cuando uno combina indicadores con osciladores o diferentes naturaleza, trate de ver cuál es la utilidad de cada uno. Uno nos puede dar la tendencia del mercado, otro nos puede decir el trigger, en qué momento entrar, otro nos puede comentar en qué momento salir, o bien por tiempo, o bien por señal contraria. Cuando uno conforma un sistema, trata de optimizarlo con las herramientas lógicas. Yendo a un mecánico, como analogía, cuando uno va a un mecánico que arregla coches, automotores, carros, como le llamen, lógicamente lo que busca es que le solucione el problema. Y van a ver que tiene la famosa caja de herramientas que obviamente va a utilizar la que cree correcta, depende del momento. Lo mismo pasa con análisis de mercados y lo mismo pasa con el trading. Hay herramientas que lógicamente pierden vigencia y otras que las ganan. Entonces hay que ver en qué momento utilizar cada uno. Bien. Jesús me pregunta, ¿cuándo gana o pierde fuerza si es al momento de salir de la banda? Bueno, la realidad es que no es un indicador que mida la fuerza relativa, ese es otro. Este me está indicando que cuando sale de la banda retoma la fuerza. Si yo tomo este concepto, entonces entiendo que cuando vuelvo a las bandas podría perder fuerza. Entonces, de esta manera, como conclusión, todas aquellas velas que están fuera de la banda marcan tendencia a velocidad y vigencia, y cuando lateralizan pierde momento, lógicamente, pero como consecuencia de lo anterior. Jorge nos pregunta, si el precio no sale de la banda, ¿nos podría servir para abrir posiciones de ventas en los máximos para cerrar posición en el próximo mínimo? Sí y no. Sí y no, y acá combino con mi experiencia. Yo trato de darles a ustedes los comentarios de lo que nos dice el indicador. Pero fíjense lo que está pasando acá. Cuando el mercado entra en tendencia, las velas salen por fuera de las bandas, indica la fuerza alcista, y fíjense que hay 3 velas que empiezan a lateralizar, la cuarta ¿sí? Nos está empezando a indicar un movimiento contrario, pero si ustedes ven no cambió la tendencia, solo que hubo una corrección, que se dirigió en su momento hasta la media móvil, la cual hizo de soporte, por lo cual indica una corrección, no un cambio de tendencia, si no teníamos que verlo acá abajo. Vamos a otros principios como el de Dow, una tendencia se encuentra vigente hasta que lógicamente se imposibilite continuar y ese principio de confirmación no se confirma y empieza a agotarse, lateralizar y mostrar un movimiento contrario. Entonces, no lo tomen como una herramienta para detectar cambios de tendencia, sí para comprender que hay movimientos entre las bandas en una gran cantidad de porcentaje. Bien. Aquí Nelson, de otra manera, cuando la tendencia salga, va a tender a un retroceso. Sí, cuando sale de las bandas que toma fuerza, lógicamente, pero fíjense lo que pasó en este movimiento. Estamos utilizando un solo ejemplo para tratar de conocer el indicador, no para sacar conclusiones. Ustedes deberían encontrar una gran cantidad de señales en forma continua para sacar deducciones y modelizar lo que yo trato de hacer como un ejemplo. Pero para contestar tu pregunta, fíjense que hubo velas que salieron por fuera de las bandas superiores que podrían haber indicado una corrección, sin embargo hubo un segundo impulso que volvió a salir, porque la tendencia es firme hasta que lógicamente se agota por imposibilidad de continuación. Así que, en caso de vender, hay que recordar que estamos en contra de la tendencia. Bien, esa media móvil me dice ya viene en la configuración de las bandas o cuánto se pone. Ahora lo vamos a ver en tiempo real. Pregunto, mis entradas en este caso deberían serlas en los rompimientos de la media móvil de tendencia y no de volatilidad según entiendo, me pregunta Humberto. No termino de entenderte, pero ahora vamos a ver Bollinger como trigger. Bien,
¿Qué pasa si las velas están en la banda de abajo? ¿Sería tendencia bajista? Bárbaro, bárbaro. Con esa termino y nos vamos directamente a los gráficos para analizar un poquito. Las velas por arriba implica que obviamente que está sobrecomprado, y si tuviésemos hacia abajo el precio y las velas por debajo tendríamos lógicamente una sobreventa, y esa sobreventa indicaría tendencia a la baja, ¿sí? Me voy directamente a la parte de gráficos. Vamos a elegir cualquiera. Recién me preguntaban sobre divisas. Bueno, vamos a elegir una nueva. Vamos a hablar, por ejemplo, del dólar canadiense, una semana más que movida para el dólar canadiense, donde tendremos el día viernes los datos de empleo tanto en Estados Unidos como en Canadá. Vamos a utilizar nuestro perfil y vamos a ¿cómo se llama? Configurar este indicador. Vamos a ir a gráficos diarios, por ejemplo, y vamos a ir en la parte superior donde dice insertar indicadores y vamos a ir a buscar las bandas de Bollinger. Bien, aparece el cuadro que indica las bandas. Vamos a dar otro color para verlo un poco más fácil. Está indicada en 20 periodos y tiene una desviación de 2 de BIOS estándar. Una puede modificar y también puede modificar cómo aplicar la media. Puede ser al cierre, a la apertura, a los máximos y mínimos, a promedio. Bueno, yo le doy mucha importancia a los cierres de mercado. El análisis técnico le da mucha importancia, y la mayoría de los indicadores se utilizan en base al precio de cierre. Uno lo puede cambiar y lógicamente uno puede utilizar lo que se adecue más lógicamente a, ¿cómo se llama?, a su sistema. Bien, vamos a ampliarlo un poquito más y vamos a observar un poco lo que veíamos hace un ratito respecto a la zona de sobrecompra y sobreventa. Como pueden observar, el dólar canadiense, ¿sí?, el dólar americano se ha fortalecido en el último tiempo, en los últimos días, respecto a la moneda canadiense, y si queremos ver y apreciar, se visualiza claramente una tendencia en dirección alcista de mínimos ascendentes. Fíjense lo que ha sucedido con este indicador. Este indicador mostró, lógicamente, la fortaleza de la tendencia con velas que han salido. Las velas blancas son las alcistas por fuera, ¿sí?, de la banda superior, han entrado, pero esta corrección indicó un nuevo movimiento alcista, han entrado un tercer movimiento y luego, un poco lo que les decía, un segundo movimiento sin poder confirmar, recién mostró una corrección. Utilizó la banda, la media móvil de 20 periodos, que la vemos en la parte intermedia, como zona de soporte dinámica. Varios días cotizó por encima, no pudo hacerlo hasta que finalmente la quebró, confirmó el quiebre con una apertura por debajo y prolongó su movimiento sin llegar hasta la banda inferior. ¿Qué nos dice el MACD? El MACD, una de las cosas que nos dice es que, lógicamente, la apertura de bandas nos marca fuerza de tendencia, y lógicamente la tendencia en gráficos diarios es alcista todavía. Otra de las cosas que nos dice es que estos máximos por fuera, seguidos de máximos por dentro, nos indican posible cambio de tendencia, también se produjo, y nos marca, como veíamos, las zonas de sobrecompra que en principio nos muestran la fortaleza y su agotamiento nos podría indicar un posible movimiento de corrección. ¿Bien? Preguntas. Me acerco, nos preguntaba Jonathan hace un ratito, ¿qué pasa si las velas, bueno, un poco las decíamos recién, está en la banda de abajo, bien, una tendencia a un movimiento de sobreventa? En el agotamiento de fuerza, comenta, se comprime. Esto sería una corrección. Cuando las bandas se comprimen, cuando se comprimen, como empieza a pasar en esta parte que estamos observando aquí, la vamos a marcar ahora y no vamos a anticipar a lo que viene. En esta parte, ¿sí?, fíjense que se empieza a comprimir. Miren acá cómo se habían abierto con movimientos tendenciales. La lógica, y según lo que nos dice la naturaleza, cuando se comprimen las bandas, es que empieza a haber carencia de volatilidad. ¿Y qué quiere decir? Que la dispersión, la volatilidad sobre la media móvil, se achica, pierde tendencia, pierde fuerza y comienza la consolidación, se agota el movimiento. Por lo cual concluimos que cuando las bandas se acercan,
se pierde el movimiento tendencial o direccional. Vuelvo a las preguntas. Acá Juan nos pregunta si es mejor utilizar una banda de 10. Sí, y también una de 30. Y también una de 100. Dependiendo el activo que estás trabajando, acá estamos con un par de monedas. En el mercado Forex podemos estar trabajando con un índice, podemos estar trabajando con un metal, con una acción. Y después también es importante ver en qué periodo. Acá estamos en gráficos diarios, pero podríamos estar en gráficos de un minuto o de un mes, dependiendo. Bien. Los números para colocar el indicador, me pregunta Álvaro. Un poco lo veíamos recién, ¿sí? Y cuando estamos en la parte superior, ahora tenemos una lista de indicadores. Acá está la banda de Bollinger. La parte de periodos, la desviación, aplicarla cuando. Uno puede, obviamente, colocar algunos niveles. El estilo, uno lo puede trabajar directamente y lo puede aplicar. También puede cliquear con el botón derecho y aparece. Puede borrar el indicador. Bien. Más preguntas. Acá alguien me pregunta, ¿podríamos verlo en el oro? Sí, lo podríamos ver en el oro, quizás lo podemos aplicar dentro de un rato, pero independientemente del activo donde estuviésemos viendo, el objetivo actual es que ustedes lo puedan configurar y sacar sus propias conclusiones. En este momento estamos viendo la primera aplicación del indicador que entendemos que es de relevancia, que es ni más ni menos que la aparición de zonas de sobrecompra, sobreventa, lo cual me llevó a otra de las aplicaciones respecto a la amplitud de sus bandas. Cuando se abren hay tendencia, hay fuerza, hay volatilidad. Cuando se achican pierde la tendencia, pierde, ¿sí?, la dispersión. Me dice Daniel también, ¿cómo saber cuál es el periodo indicado? En realidad lo que uno tiene que hacer es testearlo. Si yo voy a ver señales de sobrecompra, de sobreventa, de trigger, de lo que sea, tengo que ver una gran cantidad de señales en forma consecutiva e ir viendo y ir optimizándolo. Es un trabajo, sí, es un trabajo de estudio. Es un trabajo que suelo recomendarlo hacerlo con alguien que sepa más, un tutor, un mentor. Pero la parte de optimización de indicadores es clave, lógicamente, para tener señales correctas. Aquí me pregunta John, para índices, ¿cuál es el periodo de los desvíos más aconsejables? Recordad que fue hecho para acciones y para 4 horas y para día en índices he tenido muy buenos resultados. De 20 y yo utilizo a veces algunos ratios de Fibonacci. También lo he aplicado con 34. Bueno, depende de lo que cada uno utilice, ¿no? Aquí me pregunta si podemos analizar la plata, si podemos analizar el oro. Vamos ahora, en la próxima, utilizar a un commodity. Bien. Aquí Fernando me dice, para los bajos de tiempo, 5 minutos, yo recomiendo no utilizar 20, irnos a un periodo mayor. Porque recuerden que los de bajo periodo, ante un dato, ante una reacción del mercado, suelen tener un movimiento brusco, lo cual incide. Y si tengo cortos periodos de tiempo, ese periodo tiene muchísima significancia sobre la muestra que está teniendo, ¿sí? Si yo tengo, para ser más claro, si tengo en vez de una media móvil de 20 periodos, que son 20 de estas velas, la tengo de 11 periodos o de 20 periodos de un minuto, cuando sale un dato, quizás en un minuto el promedio sea muy grande de las últimas 100. Entonces, es importante porque tiene un peso relativo muy fuerte y me hace señales que pueden ser que me distorsionen. Esa es la parte importante. Bien. Vamos a volver nuevamente. Entonces hablábamos de zona de sobrecompra, zona de sobreventa. Recién un poco lo explicábamos y lo vamos a ver nuevamente en gráficos recién. Otra de las, para mí una de las más importantes, sobre todo cuando uno analiza qué está pasando con determinados activos, es el achicamiento de las bandas. Cuando vemos, por ejemplo, algún índice o algún commodity o algo así en gráficos semanales, mensuales, que están en tendencia y se empiezan a aparecer esto, ¿no? Que las bandas se achican fuertemente, claramente este acercamiento nos está indicando, ¿sí?, la desaparición de la tendencia, de la volatilidad. ¿Sí? No hay dispersión. ¿Sí? Los precios máximos y mínimos se achican a la media. Eso nos está anticipando un posible movimiento que se confirma con la amplitud.
Entonces, el acercamiento es agotamiento y se conforma un inicio de fuerza, de volatilidad, de dispersión con la apertura de las bandas, y esta apertura, seguido otra de las funciones, que es esas salidas de los precios por fuera de las bandas, nos está indicando lógicamente, en este caso, por ejemplo, inicio de una sesión de fuerza bajista, claramente de venta. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, perfecto. Se acelera, sale de las bandas contra el achicamiento y acercamiento. ¿Bien? Perfecto. Lo vamos a ver en gráficos. Recién me decían un poco de ver el oro. ¿Por qué no? Vamos a insertar, nuevo. Vamos a buscar el oro. Vamos a configurar la pantalla. Vamos a ir a gráficos, por ejemplo, semanales. Vamos a insertar indicador. Hablábamos de bandas de Bollinger, mi querido John Bollinger. Le vamos a dar el color amarillo del oro. Y como estamos observando en gráficos semanales, el oro nos muestra, según las bandas de Bollinger, tendencia alcista. Fíjense que tenemos la media móvil de 20 periodos que está apuntando al norte, claramente, que las bandas están abiertas, que más allá de que hubo máximos y velas por afuera de la dispersión de la banda mayor, la banda superior, fueron seguidas de velas por dentro, lo cual nos indica la corrección, pero todavía los precios se mantienen sobre la banda superior con claramente apertura de las bandas superiores e inferiores. Vamos a ver a día, todo lo contrario. Día se ha achicado de una manera importante. En los últimos días el oro, como lo pueden ver, está oscilando en más o menos $15, entre 1.710 y 1.690, 1.693, por ahí más o menos viene. Ese achicamiento se observa también con un cierre de las bandas, que implica perdió dispersión en las últimas horas, en los últimos días, quiere decir, en las últimas. Y si lo ven en gráficos de 4 horas, más todavía. Fíjense cómo ha achicado, ¿sí?, en este rango de precios que lo veníamos observando, donde nos está marcando, según un análisis técnico, zona de resistencia y zona de soporte. Mientras se mantenga dentro de todo esto, no hay volatilidad, no hay dispersión y está indicando, lógicamente, un movimiento de consolidación. ¿Qué puede anticipar? Un posible movimiento tendencial con quiebre de la zona superior mayor, o al contrario, abandonar el margen inferior e iniciar una corrección mayor. Bien, intercalamos un poco con indicador con sus aplicaciones. Voy a las preguntas. ¿Qué temporalidad entonces recomiendas? Me pregunta Juan, para las bandas de Bollinger. 4 horas. Yo lo utilizo en todo tipo de tiempos, independientemente de que yo debo conocer cuál es mi perfil de trader. Hay gente que opera con una posición y la deja por varios días, hay gente que opera muchas posiciones en el día. Eso depende de cada uno. Depende de cada uno. Entonces, depende de mi perfil de trader, mi exposición, el tamaño de mi cuenta, el tipo de activo. Una cosa es un índice, otra cosa es una paridad de monedas. Todo esto va a ayudarme a elegir qué tipo de indicador, qué optimización. Hay gente que busca muchas señales en el intradía, hay gente que busca una sola señal cada 2 o 3 días. Hay gente que le interesa entrar muchas veces al mercado por poco tiempo, hay gente que prefiere entrar y dejar la posición varios días. Todo eso te va a ayudar, Juana, a desarrollar el sistema para vos. ¿Se puede manejar 15 minutos? Me pregunta Daniel. Sí, 15, 1 hora, 4 horas, claro que sí. Aquí Nelly me dice, bienvenida Nelly, no podía entrar, pero al final te dejo. Espero que no le haya pasado a mucha gente. Espero que no le haya pasado a mucha gente. Bien, dudas, preguntas. Vamos a otra aplicación entonces. El cruce como trigger. Y acá un poco sumamos la media móvil, lógicamente, con lo que podríamos utilizar con la expansión. Fíjense en este caso, lógicamente, tenemos tendencia alcista, velas máximos que cerraron
acompañados por máximos por dentro de las velas. Un intento, dos intentos, tres intentos. Tenemos de alguna manera señal de sobrecompra, posible corrección con máximos dentro de las bandas. Si hubiese tomado una venta en zona de sobrecompra, podría haber tomado la corrección. Y acá tenemos dos tipos de trigger. Uno es, lógicamente, como lo dice el indicador, con máximos por fuera, seguidos de máximos por dentro. El otro es cuando cruza la media móvil, que lo que estamos utilizando ni más ni menos es la función de la media móvil. Cuando el precio quiebra el promedio de X cantidad de precios anteriores, lo que nos está indicando que puede haber un posible cambio de ciclo. En este caso, si hubiese tomado una orden de venta, lo que me ayuda a las bandas de Bollinger es trazar el posible objetivo de precio. ¿Por qué? Porque según John Bollinger, un movimiento que se inicia en una banda debería concluir en la banda contraria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno podría indicar que el precio de objetivo de ganancia debería ser el precio dentro de la otra banda. Bien, vamos al mercado. Estamos recién con el oro. Vamos a ponernos en gráficos un poquito más chiquititos. Por ejemplo, 15 minutos. Vamos a ampliarlo. Bueno, como pueden ver, hay gran cantidad de movimientos del oro, ida y vuelta, respetando, apoyando la media móvil y obviamente yendo. Vamos a uno de los últimos. ¿Sí? Si yo observo, podríamos aplicar. Aquí tenemos un máximo por afuera con un máximo por adentro. Podría haber entrado en 1709, una venta, una posición de venta hacia abajo, donde sería el objetivo. Y la primera zona de soporte dinámica es la media móvil. Así que hubiese tenido un recorrido hasta la zona aproximadamente de 1705, unos $4 a la baja, pero también me indica como trigger que en caso de quebrar la media móvil y abrir por debajo, hubiésemos tenido una nueva operación o mantener la anterior desde 1705 hasta dónde, hasta la banda siguiente. Podríamos decir que no en esta, pero ahora casi la tocó, podría continuar un poco más o no, podría haber cerrado la posición siguiendo este principio y lógicamente con el libro o el diario del lunes de alguna manera ya publicado, pero lo estamos haciendo desde el punto de vista de conocer las utilidades de este indicador. Podría haber entrado en zonas de sobrecompra con máximos por fuera seguidos por máximos por dentro, podría haber cerrado en la media móvil como soporte dinámico, o podría haber extendido la operación o entrado en venta una vez que haya cruzado la media móvil hasta la siguiente banda. Y ahora voy a las preguntas nuevamente en caso de que haya sido claro mis comentarios. Aquí Julio me dice que en principio hay señales de entrada, ¿qué indicadores para la salida? Bueno, siempre un indicador que te da entrada, la entrada contraria te daría salida o por lo menos la última salida, no sé si me explico. Si yo tengo entrada cuando cruza la media, si vuelve a cruzar el precio de la media me está diciendo que es señal contraria. Si estoy entrando con la señal de máximos, en el caso de sobrecompra, seguido de máximos por dentro de las bandas, hasta que no tenga una señal contraria, también podría ser una señal de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente la misma señal podría ser la última señal de salida en el cambio de ciclo. ¿Me explico? Aquí Raúl me dice, es normal que en una entrada de días en algunos momentos esté negativo. En realidad te diría que no tengo memoria cercana de haber entrado, de haber sido menos del 1% de mis entradas, pero por lejos, 0,0 algo, que ha estado enseguida positivo. Generalmente uno entre el spread y el movimiento de mercado suele tener una entrada al principio negativo, es así. ¿Cuáles son los parámetros de la banda? Me dice Vanessa. Bueno, los parámetros lo vas a ver en la grabación, creo que entraste tarde, nos dijiste, es más o menos 2 de BIOS estándar. Esa es la que sale por defecto. Fernando nos dice, o sea, que para los periodos bajos de tiempo no son muy recomendables las bandas. No, lo dije de otra manera. Optimicen en periodos bajos de tiempo cuál es la media correcta para aplicar las bandas.
y quizás tengas que utilizar alguna media de mayor cantidad de periodos o una banda un poquito más amplia, en vez de 2, 2,3, 2,5, depende del instrumento. Juan me pregunta, ¿es prudente entrar cuando una sola vela toca la línea superior y atraviesa la media móvil? Depende del activo, depende del instrumento, depende del periodo, depende de un montón de cosas, Juan. Esa respuesta está muy bien hecha, pero te la tenés que responder vos, porque vas a ser vos el que tome las decisiones. Y cada instrumento que utilicen para la operatoria, lo que siempre recomiendo es que lo pongan a prueba. Tienen que ver una gran cantidad de entradas. Yo estoy seleccionando entradas para explicarles la naturaleza de indicador. Ustedes tienen que tomar una secuencia consecutiva de entradas para conocer cuál es, lógicamente, la probabilidad, si es exitosa o no, y desarrollar, sí, un sistema. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Acá me dice, o sea, para menores temporalidades hay que aumentar la desviación. Depende del activo, Juan. Lo mismo decía recién, creo que está respondida. Depende el instrumento, pero a grandes rasgos, cuanto menor temporalidades, probablemente o incrementar las bandas o incrementar la media móvil. Tómenlo como una ayuda. Acá Jorge me pregunta, y ya nos entramos de lleno a todas las preguntas que les hayan quedado por ahí, bastante movida, por cierto, y muy agradecida de mi parte porque en realidad nutren a esta sesión. La mejor forma de abrir una operación en las bandas es cuando estas se achican. Si estás quieras operar en un rango de tiempo, sí. Sí, ¿por qué? Porque lógicamente que me está marcando zonas de sobrecompra, sobreventa y es bastante interesante para poder. Si estamos con bandas chicas, pero también ten en cuenta que puede ser que se achique lo suficiente para no darte un tamaño importante de recorrido para poder ganar dinero. Si nosotros tenemos un mercado tan chico y tan ajustado, no tendríamos posibilidad de ganar plata. Necesitamos que se abran, que haya recorridos y nosotros poder tomarle un trozo de ese recorrido. Bien, voy viendo las últimas preguntas que me están acercando y mientras tanto les voy compartiendo mis datos. Ahí pueden observar no solamente la página web, molefex.com, nuestro correo, el canal de YouTube, Molefex, donde van a estar la grabación de este webinario como otros anteriores, el Skype, bueno, el perfil de LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram es Molefex OK, lo tenemos que agregar también. Pero bueno, todos aquellos que quieran y les quede alguna duda o se les presente alguna inquietud posterior, desde ya nos pueden ir contactando. Voy leyendo alguna otra pregunta y desde ya les voy agradeciendo a todos aquellos que han estado en el día de hoy por haber participado y de mi parte personal, ojalá les haya quedado alguna herramienta que les sea de utilidad para el trading. Bien. Aquí Jorge me pregunta, cuando las bandas se achican, ¿seguramente está aumentando el volumen y sería otra señal de cambio de tendencia? No, el achicamiento de las bandas es simple y sencillo, a veces puede ser por falta de volumen, estamos de acuerdo, o por mucho volumen y falta de volatilidad, porque lo que mide es falta de volatilidad, falta de dispersión, no tiene que ver con el volumen. Bueno, muchas gracias a ustedes también, veo que son varios los que me están agradeciendo. Es un placer recibir este tipo de comentarios de su parte. Nos es de utilidad y también les agradezco cualquier crítica que tengan al respecto. De no ser así, me despido, les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que el día jueves tenemos otro webinario junto con XM. Cualquier otra inquietud, ya tienen todos los datos de contacto. Muchísimas gracias, buena noche, buena semana y atentos que va a haber más que volatilidad por los datos que se conocerán, sobre todo jueves y viernes. Hasta la próxima.